que todos los participantes están silenciados. Sin embargo, queremos alentar a las preguntas. Así que si tiene una pregunta para nuestros panelistas, escríbala en el chat. Mi compañera Paula y yo también estaré revisando el chat en busca de preguntas y las plantearemos a nuestros invitados durante la sesión de preguntas y respuestas que se seguirá posterior a las presentaciones de nuestros invitados. Queremos sin duda que sea un gran encuentro, un gran momento de inclusión y participación de todos. Vamos ahora a iniciar y por favor gustaría de presentar nuestro primer orador, que es John Price. Es un veterano de consultoría de mercado de América Latina y uno de los principales oradores públicos y líderes de opinión en la región. Ya sea que se dirija a audiencia en inglés o español, la experiencia académica y de consultoría de John Price ofrece una comprensión profunda de las tendencias que afectan los mercados de América Latina y Caribe. John ha asesorado a más de 30 de las 100 empresas más grandes del mundo en sus estrategias comerciales y necesidades de inteligencia de mercado en América Latina. También ha publicado más de 100 artículos sobre las tendencias de negocios en América Latina y mantiene una columna en la revista en inglés de mayor circulación en la región Latin Trade. Hola John, mucho gusto, qué bueno estar con nosotros. Gracias, Valesca. Buenos días a todos, buenas tardes a mis compañeros brasileños y argentinos. Valesca, muchas gracias por presentarme. Represento la compañía America's Market Intelligence y como indicaba Valesca, nosotros ayudamos a las empresas que tienen que hacer decisiones de entrar al mercado, lanzar un producto, comprar una empresa, decisiones que requieren inteligencia de mercado. Hoy voy a hablar un poquito de las tendencias, si podemos pasar a la siguiente página. Voy a hablar de las tendencias en los mercados de exportación principales, o más bien de importación principales de fruta y verdura. Esta gráfica de curvas, ustedes ya se acostumbraron a ver ese tipo de gráfica. Es un poco denso y difícil de distinguir, pero se nota que Brasil, México, India son países donde el crecimiento lamentablemente de nuevos muertos sigue siendo alto, mientras en otros mercados han podido bajar el ritmo de crecimiento de muertos. Estas estadísticas son muy importantes porque son uno de los métricos principales para los políticos de decidir si van a abrir sus economías o no. Y el lado izquierdo es una tabla de los países principales importadores de fruta y verdura en el mundo, sobre todo los que están marcados en rojo. Y la cifra con cada país indica hace cuántos días estuvo el total de muertos, la mitad de lo que está hoy en día. Es el número de días que se requiere para duplicar el número total de muertos de COVID. Y como pueden ver, en el caso de China, ha sido lo más efectivo en bajar la tasa de muerte. Y el caso de México ha sido lo menos efectivo. Sin embargo, en términos generales, los países más importantes de la importación ya están abriendo sus economías. China, Francia, Holanda, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, son todos países que o han abierto completamente o parcialmente sus economías, lo cual es importante para renacer el volumen de importaciones y consumo en general. Si pasamos al siguiente, vamos a verlo de otra manera, viendo diferentes métricos. Y no voy a repasar toda esta data y tampoco deben fijarse mucho en las cifras de importaciones, porque francamente son cifras ya de 3 años viejos, pero lo que indica es la importancia relativa de cada país. Estados Unidos siendo el mercado número 1 del mundo,
China está subiendo y sigue subiendo y pronto, tal vez un par de años más, superará el nivel de importación de fruta y verdura mundialmente. Pero lo importante es ver cómo está afectando no el COVID, sino la política de distancia social y el impacto negativo que esta política ha tenido necesariamente, argumentarían muchos, pero sin embargo ha tenido un impacto negativo en todas las economías del mundo. Pero el nivel de impacto es distinto país por país. Y no solamente este año, pero cómo se recuperan el año entrante. Además, el impacto económico del miedo económico, eso causa el movimiento de capital transfronteriza. Y en términos generales, típicamente de mercados emergentes, hay una fuga de capital que se va a destinaciones más seguras, a activos financieros más seguros. Y eso causa devaluaciones en países como Rusia. No está aquí Brasil, pero Brasil ha sido uno de los países más afectados por esto. Combinando estas cosas, nosotros hicimos un pronóstico, y es un pronóstico, toma en cuenta. Los pronósticos hoy en día en la época de COVID no duran mucho tiempo, pero la idea aquí es darles una idea de la secuencia de apertura o de regreso a niveles normales de importación que pronosticamos por país. Entonces, pronosticamos que en el caso de China, por ejemplo, el volumen de importación, no necesariamente la mezcla de productos, pero el volumen de importación volverá a escalas normales de pre-pandémica, más o menos finales de este año. Y en cada país ven diferentes fechas de regreso a la normalidad en base de su capacidad económica de recuperarse del COVID, que tiene que ver también con el nivel de medidas que tomaron al principio para batallar el COVID. El siguiente. Esto es un análisis que hicimos hace unos 6 semanas. Básicamente inventamos un índice, lo llamamos el COVID Resilience o índice de resiliencia de COVID, tomando en cuenta tanto la estructura demográfica de cada país, tomando en tiempo la edad promedio de cada país, el nivel de diabetes de cada país, el nivel de enfermedad de corazón, cosas así que marquen vulnerabilidad para el COVID. Luego, la capacidad hospitalaria, sobre todo de unidades de ICUs, que son los centros de atención intensa. Y luego, ¿qué tanta flexibilidad, qué tantos recursos tienen cada país en cuanto es la respuesta fiscal y monetaria que pueden aplicar a la crisis? Y otro índice que es poco más polémico tiene que ver con resiliencia social, que tiene que ver con la tendencia de una sociedad de seguir las reglas o no. Entonces, entre las sociedades que suelen de seguir reglas estrictamente, es más fácil implementar políticas tan controversiales como estas. Yo he tenido el privilegio de vivir en América Latina, en Norteamérica, en Europa y en Asia. Y definitivamente hay diferencias culturales en cuanto es el nivel de cumplir con la ley de cada sociedad. Y luego, ¿qué tan bien posicionados son las exportaciones en el caso de América Latina para responder a cuando reabre las economías del mundo? ¿Quiénes tendrán la mezcla de productos mejor posicionados para responder? Por ejemplo, los que producen frutas y verduras y alimentos en general están entre los mejor posicionados porque son productos que nunca caen al mismo nivel de otros productos de demanda. El otro extremo serían los países turísticos del Caribe.
porque sabemos o predecimos que el turismo internacional se va a tardar en recuperarse por el miedo que tiene la gente. Entonces, tomamos todo esto en cuenta y hicimos nuestra evaluación de índice. Entonces, con eso, yo creo que nos queda nada más un solo slide. Y aquí nada más indicamos a quién pueden contactar dentro de nuestra empresa si les ocurre alguna pregunta del contenido. Con eso paso el voz a, no sé si es a Valesca o a Manuel, pero les agradezco la oportunidad de presentar esta información. Muchas gracias, John. Muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Y bueno, después, solo para recordar que escriban las preguntas por el chat y para nuestros panelistas, ¿sí? Por favor. Y bueno, ahora vamos a seguir con nuestro panel de expertistas en la industria de frutas y vegetales frescos, moderado por Manuel Alcaíno de Decofruit. Manuel Alcaíno es ingeniero agrónomo, presidente fundador de Decofruit, líderes mundiales en control de calidad, con más de 30 años de experiencia y con presencia en 15 países. Dirige además el Departamento de Estudios de Decofruit, el servicio de inteligencia de mercado más antiguo de la industria. Ha participado en el desarrollo de numerosas empresas del área de servicios para la industria exportadora e importadora de frutas frescas. ¿Van a quedar pagarle la mitad? Es además profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Chile. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Y también gustaría de presentarles Fred Dauber, mexicano, contador público por la Universidad Autónoma del Estado de México y MBA por la Universidad Católica de Chile. Es actualmente presidente de México y Panamá para la Vida Produce Company, conglomerado de empresas de la familia Vidaurri, con presencia en 13 países en América, Europa y Oceanía. Ha laborado en el grupo y por lo tanto en la industria del produce hace 30 años, donde ha desarrollado su carrera profesional. También gustaría de presentarles José Antonio Gómez, con amplia experiencia internacional en la industria de alimentos frescos y en el comercio internacional. Lideró la expansión internacional del Grupo Camposol en Europa, Estados Unidos y China. Actualmente se desempeña como vicepresidente en la Comisión Peruana del Aguacate, director en la Organización Mundial de Aguacate IALT, director de la Junta de Aguacate Hass. También sirviendo en la Junta de la Asociación de Productos Frescos Unidos y es miembro de la Junta de Produce Marketing Association. Y también nuestro expertista de Brasil, Antonio Carlos Martins, brasileño, director comercial de Linda Fruit Company, una empresa con más de 20 años que actúa como representante directa de productores de frutas frescas, sirviendo a los principales supermercados y distribuidores en todo Brasil. Trabajan con importantes productores de frutas como Copefruta en Chile, Urodor en Uruguay, Tania en España, Ingold en Italia, Luzopere en Portugal, Mover en Argentina y otros. Antonio Carlos Martins también es miembro del Consejo de PMA en Brasil. Muchas gracias, bienvenido a todos y estamos aquí muy felices por estar con nosotros para compartir un poco más de la experiencia de todos ustedes. Y ahora paso la palabra para Manuel para que comience a moderar la discusión de este panel. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Valesca. Gracias, John. Muy interesante tu presentación. Vamos a volver un poquito más tarde sobre algunos temas que creo que sería interesante profundizar en lo que tú presentaste. Antes de comenzar, quería nada más hacer una pequeña reflexión. Yo tengo muchos amigos en diversos campos y creo que somos extraordinariamente afortunados en trabajar en un área que nunca ha parado en esta pandemia y que sigue tremendamente activa por ser productos de primera necesidad. Uno de mis mejores amigos trabaja en la hotelería y lleva 2 meses sin ingreso, entonces creo que primero que nada tenemos que tener una mirada positiva respecto de lo que está pasando en nuestra industria.
quisiera partir un poco entrando de lo general a lo particular, haciendo una pregunta libre a nuestros tres panelistas, preguntándoles cuál es el principal o la principal enseñanza que nos ha dejado esta crisis en la industria en que nosotros estamos. La dejo abierta, que no sé quién lo quiere tomar de los tres panelistas. José Antonio, ¿quieres partir tú? Sí, yo parto. Sí. Dale, José Antonio. Gracias, Freddy. Bueno, esta pandemia, como tú dices, Manuel, reafirmo, a muchos nos ha caído bien, a otros no tan bien, pero yo creo que depende mucho de la capacidad de la empresa para, uno, adaptarse, estar preparada, ¿no? Es claro que en una crisis de ese tipo hay que manejarla dentro de la austeridad. Es una oportunidad, yo creo, para un segmento como el que estamos para consolidar y para crecer, siempre y cuando pues tengas un manejo de deuda adecuado como empresa, ¿no? En estas épocas cash is king, ¿no? Y el que no tenga claro eso, pues pasará al otro lado de la ecuación. Y aparte de eso, dentro del proceso de reestructuración de las empresas, es importante entender de que hay oportunidades realmente interesantes para repensar, ¿no? Si hoy en día este sector como la agricultura ha seguido trabajando y hemos seguido trabajando con todas las restricciones del caso, porque no ha sido un entorno normal, hemos visto que el teletrabajo ha ayudado muchísimo, hemos viajado prácticamente nada, sin embargo hemos seguido sacando el negocio adelante, ¿no? Entonces vale la pena replantear y ver de nuevo nuestra organización, cuánta gente tenemos, cómo estamos estructurados, cómo manejamos las relaciones con los clientes, se pueden sostener estas nuevas formas de comunicación con los clientes, se puede sostener esta forma de manejar el negocio de una manera más eficiente, más, digamos, estructurada. Y acá un punto que es clave para mí es, esta crisis nos ha ayudado a enfocarnos en lo que controlamos. Yo creo que las personas y los ejecutivos que se enfocan en lo que controlan y toman decisiones y se informan sobre lo que controlan, son las que sacan las organizaciones adelante. El que pierde el tiempo y se desenfoca en cosas que no controla son justamente las empresas que se pierden la oportunidad de crecimiento, de reestructurarse, etc. Súper interesante, José Antonio, y yo creo que vamos a volver más porque hay muchas cosas que van a trascender en la pandemia y van a quedar inscritas en la nueva normalidad. Así que yo creo que hay un punto muy valioso en lo que tú dices. Antonio, ¿te gustaría a ti seguir con la pregunta? Sí, bueno, complementando un poco lo que José ha dicho, creo que hay una preocupación muy grande con el consumidor por la seguridad del alimento. Entonces, hay una oportunidad muy grande para que los productores en Brasil, que aún no están certificados, no tienen los procesos aún claros y seguros, en buscar, sí, esta seguridad, rastreabilidad, todo esa producción de alimentos seguros. El consumidor está mucho más preocupado en buscar alimentos sanos y seguros, y creo que va a tener una conexión mucho mayor entre el productor y el consumidor final, ¿no? Porque en ese momento se vende salud, el consumidor compra salud comprando buenos alimentos. En Brasil ainda hay muchos productores que no están, digamos, certificados, no están dentro de las normas internacionales de producción, y creo que es un movimiento que en Brasil va a crecer. Creo que esa es la gran enseñanza que se queda para el futuro. Extraordinario punto. Muchas gracias por tu aporte. Freddy, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Tú que tienes una buena visión de eso. Gracias, Manuel. Mira, la verdad es que, en mi opinión, el aprendizaje más grande es justo asegurar la continuidad operativa, ¿verdad? Nadie estaba preparado para una crisis como la que estamos enfrentando, y dentro de la cadena de suministro, los actores que cuentan con certificaciones, con BPAs, BPMs, un poco en abono a lo que comentaba Antonio Carlos, la verdad es que los que estuvimos muy siguiendo esas buenas prácticas, estábamos mejor preparados, ¿verdad? Entonces, asegurar la continuidad operativa
desde todo punto de vista, para mí es como que lo más importante, ¿verdad? Si se corta esa continuidad operativa, pues se acaba el negocio, ¿verdad? Gran punto, Freddy, muchas gracias. Bueno, quería yo hacer una pequeña barniz, una pequeña pincelada para ir entrando en el tema, pero creo yo que una de las cosas importantes, y aprovechando que tenemos a John aquí en el panel, quería extender la pregunta en la parte un poquito más financiera, más estructural o más macro de nuestro negocio, en un punto que creo yo que es interesante, porque en los últimos años hemos visto mucho interés de parte de los fondos de inversión, tanto privados como algunos públicos también, en invertir en producción agrícola. Es la realidad que tenemos en Chile, que hay en Perú, que hay en Colombia, especialmente aprovechando todas esas hectáreas que quedaron liberadas después de la pacificación. Y entonces, de pronto viene esta situación, John. ¿Cómo crees tú que va a reaccionar estos fondos, digamos? Porque tampoco hay muchas alternativas, ¿verdad? Si uno dijera la industria del petróleo, pero también, por Dios, que ha sido afectada. Entonces, ¿cómo ves tú esta realidad entrando en la nueva normalidad, como se dice? Bueno, los fondos se dividen en varios niveles de especialización, tamaño, área de enfoque, etc. Hay ciertos fondos que siempre han sido enfocados en el sector agricultural y van a seguir. Y obviamente ellos suelen de tomar una visión de largo tiempo, invierten para muchos años. Yo creo que ellos van a seguir interesados en América Latina siempre y cuando hay protección jurídica. Es lo que más les preocupa. Hay otros fondos que ahorita, en este momento, he hablado con varios, no necesariamente de este sector, pero en general, y me han dicho que ahorita no están buscando, están manejando tantas crisis con diferentes proyectos que tienen. Sin embargo, ellos reconocen que dentro de 3 a 6 meses va a haber oportunidades de compañías, de activos que han sufrido mucho por la crisis y por ende el precio de compra va a bajar, colapsar. Entonces, hay algunos, como lo dicen en inglés, vulture capitalists, ¿no? Los que busquen oportunidades de activos en malas condiciones, que seguramente van a entrar en 3 a 6 a 9 meses. No necesariamente en este sector, porque este sector, yo diría, ha sido impactado, pero mucho menos negativamente impactado que otros. Perfecto. Yo creo que volverá de interés para ellos también. Podríamos pensar de que al cabo de estas oportunidades que se puedan presentar, esto se podría retomar en un plazo dentro de un año, tu estimación, ¿no? Sí, pero todos los fondos. Algunos siempre están enfocados en este sector y seguirán así. Correcto. Pero otros sí entrarán a largo plazo. José Antonio, Camposol es una compañía que ciertamente ha tenido una relación con los fondos y ustedes se manejan muy bien en esa área. ¿Quieres agregar algo más al respecto? Mira, sí, Manuel, yo creo que para nadie hoy día es novedad de que la mayoría de sectores han, no voy a decir colapsado, pero han caído de manera importante, ¿no? En el último reporte ahorita que tengo en McKinsey veo 70% del volumen en productos duraderos, en transporte, 50% en restaurantes, recreación 50%, todo ha caído, ¿no? Sin embargo, en comida, y específicamente la comida que nosotros producimos, que es fresca, saludable, estamos 10% por encima, ¿no? Perú, de todas las actividades exportadoras que tiene, la única que sigue por encima del año pasado, creciendo básicamente, es la agroindustria. Entonces, es claro de que estamos hablando de un sector que tiene un nivel de resiliencia diferente al resto de la industria, ¿no? Indudable. Esta información la manejan los fondos, obviamente tienen preguntas porque quieren entender de dónde nace esta resiliencia y hay respuestas claras, ¿no? La venta de productos saludables, sobre todo productos frescos en supermercados, hoy en día
está, yo diría, alrededor de 20% por encima del año pasado en los mismos meses, ¿no? Las ventas de aguacates ahorita en Estados Unidos, en el sector retail, están a niveles récord históricos. Y ni hablar de los cítricos también, ¿no? Y los cítricos también. Pero el aguacate, por ejemplo, el cítrico, digamos, era considerado como que un commodity o a la altura de la banana, ¿no? O sea, siempre se compra, el precio no se mueve mucho, es un producto de alto volumen, pero el que realmente ha sorprendido es el aguacate, porque el aguacate es un producto que se consideraba, o al menos incluso yo lo consideraba más en el lado de un trend, algo que tiene un segmento muy específico. Sin embargo, el mercado a mí al menos me ha dado una cachetada en la cara y me ha dicho, no, esto es tan necesario como las bananas o los cítricos. Hermoso. Oye, justamente, perdona que te interrumpa. ¿No? Disculpa que te interrumpa porque quiero aprovechar lo que acabas de decir. Estoy conectado en mi conferencia con... Para entrar en el que creo yo que es lo central de nuestro webinar. Y es precisamente tomando el ejemplo que tú dices, se han producido cambios en las tendencias de consumo, que son, como tú dices, algunos muy fáciles de observar, otros un poquito más difíciles. Algunas de estas pensamos que puedan permanecer en el periodo de la nueva normalidad, lo que cualquiera sea lo que venga más adelante. Pero me gustaría preguntarles al panel, ya José Antonio ha dado alguna idea, en estos cambios en las tendencias de consumo, ¿cuáles han sido, según ustedes, las especies, los tipos de fruta o de produce que han salido, digamos, más perjudicados y cuáles han sido los que han sido más beneficiados? Y desde esa óptica, ¿cuál es desde su visión de cómo tendríamos que el grupo, el sector exportador o el productor abordar esta nueva realidad? Freddy, ¿quieres empezar tú? ¿Parto yo? Sí, Freddy, por favor. Ya, bueno, pues mira, la verdad es que lo que nosotros hemos observado es que el shopper está volcándose a productos más funcionales, ¿verdad? Que apuntalen un poco su salud, que favorezcan su sistema inmunológico. De esa suerte, como bien se comentaba, los cítricos pues han tenido un boom, los kiwis, los ajos, el jengibre, ¿verdad? Y también se ha enfocado en productos de mayor vida de anaquel, por ejemplo, manzanas, dejando de lado un poco los productos pues más indulgentes o de alto valor, por ejemplo, las cerezas, ¿verdad? O de baja vida de anaquel, por ejemplo, los berries. Entonces, efectivamente, en un big picture, lo que podríamos decir es que los grandes ganadores son cítricos, kiwis, aguacates, ajos, cebollas y jengibre, por decirlo así en una lista corta. Pero efectivamente las misiones o motivaciones de consumo, que pues ya las veníamos de algún modo estudiando, están cambiando y cambiaron, ¿verdad? Hoy tenemos un shopper que tiene... Perdona que te interrumpa, Freddy, pero en eso mismo también es notable lo que ha pasado con las patatas, ¿verdad? Porque el gran consumo de la patata es en el sector HoReCa, el cual ha sido gravemente dañado. Entonces, el consumidor, si bien puede optar por comer más patatas en casa, el gran consumo se ha visto severamente afectado. Y yo creo que si tú hablas con el sector de los productores de cebolla, les pasa algo similar, digamos, ¿no? El consumo en casa ha aumentado de ajos y cebollas, pero en general yo creo que el efecto es más bien negativo. Puede ser, puede ser. Es un poco lo que hemos visto, por ejemplo, en los mercados que atendemos, que se ha visto incrementado, pero es posible que en otro mercado no esté pasando, ¿verdad? Sí. Correcto. Antonio, ¿quieres seguir con la visión de Brasil de la pregunta en los cambios de consumo? Sí. Bueno, un poco parecido con lo que Freddy ha dicho en México, ¿no? Pero en Brasil los productos básicos son los productos que tuvieron un aumento de venta importante, también por el costo también, y que percebemos, el citrus continúa siendo la grande reina del negocio, de la venta de frutas,
Pero productos funcionales también, los clientes están buscando productos funcionales para su salud y caros como productos importados, productos en precios arriba de un valor, una calidad importante entre 50 a 80% más o menos del consumo dentro de Brasil, ¿no? Y eso afecta a los productos también muy perecederos y también las frutas importadas. Entonces, el panorama es general en ese sentido. O sea, el efecto precio también ha tomado una relevancia importante. En Brasil sí, Manuel, porque ¿qué pasa? Los productos arriba en un patamar de precio para las clases más medianas, que la gran mayoría de la población brasileña, tuve una queda muy importante. Para las clases A y B, no, el consumo de productos más caros está más o menos normal, ¿no? De acuerdo. Pero en esas clases más bajas, los clientes están buscando compras de los productos básicos de consumo para su sobrevivencia, ¿no? Freddy, tú mencionaste el tema de la cereza y estamos en plena temporada de cerezas de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y yo entiendo que Vida Produce transporta o tiene una participación importante en la distribución de cerezas y de produce en general en Latinoamérica, en Centroamérica y en Latinoamérica también. Así es. ¿Cómo has visto eso? Porque obviamente si uno pensara en productos caros y sofisticados, la cereza como que lleva la delantera ahí, ¿no? Sí, ¿Ha visto un efecto por el tema precio, digamos, en el consumo? Sí, fíjate que yo comparto con Antonio Carlos que efectivamente el tema precio es un tema. O sea, el shopper no está buscando o queriendo comprar cosas caras, ¿verdad? Está teniendo un consumo más racional. Y al inicio de la pandemia, nosotros experimentamos dos efectos negativos desde el punto de vista de la importación. Uno, que el tipo de cambio se nos deslizó. En México se nos fue de 18.50, 19 pesos a 25 casi. Por otro lado, al inicio también de la pandemia hubo un sobreconsumo en los Estados Unidos, por ejemplo, que es de donde estábamos importando más en ese minuto. Bueno, pues, ¿qué te dijera? FOBs más altos por efecto de ese sobreconsumo y tipo de cambio más alto, pues la verdad es que hubo que hacer ahí, pues, reingeniería, ¿verdad? Para que, pues, podamos estar trayendo los productos que demandaba el shopper. Correcto. José Antonio, Camposol es una compañía que tiene una participación, además de ser un gran productor, tiene una participación importante en la distribución en los mercados principales. Hablemos de Estados Unidos, Europa, Asia. ¿Por qué no nos cuentas tú desde la óptica del exportador? Digamos que pienso yo que hay un gran número en la audiencia hoy día. ¿Cómo estás viendo este mismo cambio en el consumo o en las tendencias de consumo en los principales mercados? Digamos? Ok, Manuel, sí, empecemos por Asia. Asia es un mercado, China específicamente, un mercado que yo diría ya se recuperó, y con esto quiero reafirmar el mensaje. Esto es un túnel que tiene entrada y tiene salida, y no es un hueco. Mucha gente piensa que estamos cayendo en un hueco. Esto no es un hueco, esto es un túnel. Y los chinos ya salieron del túnel. La actividad logística, los mercados, ya regresó a la normalidad. Todavía estamos viendo, de nuevo, estamos exportando cítricos y paltas, aguacates a China, y los precios están muy por encima del año pasado, los volúmenes se están recuperando. Yo veo un mercado bastante saludable en China. El Horeca ya regresó, la gente está saliendo a comer a los restaurantes, ya no hay restricciones de máscaras, o sea, la vida ya regresó. Yo mido el tránsito aéreo en China versus el año pasado, porque para mí ese es un indicador importante, tránsito aéreo, camiones y tránsito de personas. Y en el tránsito aéreo básicamente ya están a 70% de pre-COVID, el tránsito de mercancías están a niveles también muy similares a pre-COVID. Y curiosamente, tránsito de personas en automóviles particulares está por encima de niveles del COVID, porque la gente quiere manejar sus autos más que tomar transporte privado, ¿no? Entonces, hay un regreso. Europa está en proceso ya regresaron a las escuelas. La pregunta clave en Europa, yo creo, es
cuánta gente va a viajar en este verano. Los europeos viajan muchísimo en la época de verano y eso cambia el consumo, ¿no? Entonces, cuando viajan hacia el sur, tienden a comer otras cosas diferentes a las que comen en su casa. Si se quedan en su casa, en estas normalmente 6, 8 semanas que los europeos viajan, veo consumos de aguacate muy elevados, consumos de cítricos muy elevados. Si salen, yo creo que van a salir menos de lo que salían antes, con lo cual, en otras palabras, estoy diciendo que se va a favorecer lo que se está vendiendo hoy en día. De nuevo, el consumo, la data de IRA, de ventas en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en supermercados está por encima de los niveles normales, sobre todo en aguacate, en cítricos, incluso en blueberries, ¿no? Y Estados Unidos... José Antonio, que te interrumpa. En lo que describes de China, que me parece extraordinariamente interesante, algunos de esos cambios en el consumo que vimos durante el periodo de la pandemia se han metido en esta nueva normalidad o crees tú que la nueva normalidad es muy similar a la antigua normalidad? En términos de la tendencia de consumo me refiero, ¿no? Sí, sí, la nueva normalidad va a depender del mercado. Los chinos compraban online altísimo, niveles de consumo online mucho más altos que cualquier mercado del mundo. La pandemia los ha llevado a comprar más online, sí, pero no en los niveles que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos era un mercado que se resistía a comprar grocery online o que no tenían infraestructura para hacer este purchasing online, y en Estados Unidos sí ha cambiado. El click and collect, que es el ganador de todas las tendencias de consumo hoy en día de groceries, está por las nubes, ha aumentado 10 veces. Eso se va a quedar. El consumidor que no sabía preparar un aguacate y se lo comía en un restaurante, en un avocado toast o en un guacamole, hoy día ya aprendió a preparar el aguacate en su casa y eso se va a quedar, ¿no? Entonces yo sí veo ciertos canales nuevos que han sucedido, se han forzado o han crecido de alguna manera muy rápidamente que van a quedarse, y también formas de consumo del consumidor que antes no sabía preparar algo, no sabía hacer algo y ahora sí lo sabe hacer en casa, ¿no? Eso es muy interesante. John, parece que tienes algo que decir al respecto. Sí, muy respecto a lo que acaba de mencionar José. Algo muy interesante que hemos estudiado entre la población de milenios en diferentes países. Los milenios, sobre todo en países más tradicionales, ya son muy distintos a sus papás. En México, por ejemplo, sus papás vivieron en casa hasta que ellos se casaran. Entonces siempre estaban acostumbrados a comer en casa, pero esta generación no. Esta generación mudan de su casa, tal vez cuando terminen sus estudios, y viven solos o con amigos por hasta 10 años antes de casarse. ¿Qué sucede entonces? Y lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en muchos países emergentes. Ellos comen afuera. La tendencia de comer en restaurantes de los milenios mundialmente es más alto que cualquier generación anterior. El COVID ha obligado a esta gente a aprender a cocinar. Muchos no sabían cómo cocinar. Entonces, ¿qué es uno de los grandes productos en boom? Es la venta de recetas, de clases de cocinar. Entonces, yo creo que eso explica algo de las subidas de ciertos productos. El aguacate, por ejemplo, pues no es solamente los hispanos, sobre todo mexicanos en Estados Unidos, que consumen aguacate. El taco es un producto como espagueti en Estados Unidos, consumido por todos, pero típicamente fue un producto que se compró en restaurantes. Hoy en día es algo que hace en casa. Entonces, este cambio de empezar por la primera vez en su vida a cocinar en casa va a cambiar mucho la demanda de sus productos en tanto el nivel de frescura, nivel de calidad, orgánico o no. Yo creo que eso es una de las tendencias. Sí van a volver a los restaurantes, pero tal vez no al mismo nivel que antes. Excelente. Muchas gracias, John. Creo que es súper interesante. No hay duda de que este encierro generalizado ha generado más cocina at home
y por lo tanto más necesidad de esos productos y más conocimiento de los productos, digamos, que lo que era antes. Yo quiero volver con José Antonio porque me me gustaría que me termines, por favor, el tema de los cambios en las tendencias de consumo en el mercado americano particularmente. Sí, Manuel. Bueno, como comentaba, tenemos cambios en el consumo en casa, en el tipo de consumo. También hay cosas importantes como que el canal que utilizamos está impactando la forma como empacamos la fruta, ¿no? Típicamente nosotros hemos estado enfocados en una exportación de formato que va al mercado mayorista, ¿no? Y hoy en día el consumidor está dispuesto a comprar a través de estas plataformas, obviamente en otro tipo de formato, ¿no? Entonces, ahí hay una gran pregunta si vamos a hacer toda esta transformación en el mercado o esto puede venir desde el origen, por ejemplo, ¿no? Para poder suplir estas nuevas plataformas. Los Instacart y todas las otras plataformas tecnológicas que están permitiendo de alguna manera entregar esto, requieren un nivel o un tipo de empaque especializado, ¿no? Y esto está revolucionando, no sé si para bien o para mal al final, porque siempre buscábamos tener menos impacto en el ambiente, pero yo creo que hay un cambio que está buscando un intermedio en donde se está buscando lo más óptimo, ¿no? Entonces, yo diría, van a haber más SKUs, más empaque, mucho menos, digamos, nivel de inventariado de cantidades wholesale y más inventariado de cantidades más pequeñas. Y otro cambio importante que ha sucedido es la frecuencia de compra. Antes, en Estados Unidos, el comprador iba al supermercado típicamente a hacer su compra grande y larga para 2 semanas y su rellenado de compra, que era 2 veces por semana en el supermercado más cercano, ¿no? El Costco cada 2 semanas y el Publix 2 veces a la semana. Hoy día, el cliente o la persona trata de ir lo menos posible al supermercado y pasar la menor cantidad de tiempo posible en el supermercado. Entonces, ¿Y esa tendencia crees tú que va a permanecer? Yo creo que algo ya sucedió. O sea, a mí me encanta ir al supermercado. Mi esposa no le gusta ir al supermercado. Mi esposa ya descubrió el canal online con esta pandemia y no lo va a cambiar. O sea, ella va a seguir haciendo lo que hacía, lo que está haciendo las últimas semanas. Sí. Yo creo que la tendencia muy interesante. ha roto miedos y esos miedos, al ser rotos, ya se convierten en tendencia, ¿no? Súper interesante. Yo creo que una de las áreas que ha tenido gran impacto y que ha sido como un, llamémoslo, daño colateral o efecto colateral, no sé si sea daño, es el tema de los empaques. Lo vimos en el caso de las uvas de mesa, en la parte que alcanzó a impactar del fin de la temporada del hemisferio sur, en las cuales ese empaque abierto, de la bolsa abierta con las bayas expuestas a la vista, la gente le generaba una cierta reacción en contra y eso favoreció de alguna forma los empaques cerrados como los clamshells y las mismas bolsas. ¿Cómo ven ustedes estos cambios de hábito impactando? Además de lo que tú dices, porque ciertamente todo lo que sea el embalaje abierto no puede ser usado para el e-commerce, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes el impacto en materia de retail y wholesale en la parte de los empaques en el futuro, en el nuevo futuro? Freddy, ¿quieres partir tú? Sí, con gusto. Mira, la verdad es que, por ejemplo, lo que hemos visto en los mercados nuestros es que se entremezcla un poco el tema cultural y el tema económico. A mí me pasa un poco con los vegetales, como comentaba José ahorita, a mí me gusta ir y olerlos y escogerlos y verlos, pero eso, en mi opinión, va a pasar de moda, sobre todo ahora que efectivamente con el clic, la experiencia ha sido buena, en mi opinión, del shopper. O sea, le tenía miedo a recibir un producto echado a perder o de baja calidad, no sé. Y yo creo que la experiencia ha sido buena. Entonces, para mí que el empacado va a seguir. Te decía un poco en los países nuestros, yo no veo un Guatemala que se quiera cambiar, por ejemplo, rápidamente, pero sí veo un Panamá
que dice, oye, yo sí lo percibo más inocuo y sí me quiero ir para allá. México, pues también el shopper en general percibe, todo el mundo percibe más inocuo un producto empacado, pero no todo el mundo está con la disposición a pagarlo necesariamente. Entonces la tendencia es mixta y yo creo que el empaque sustentable va a prevalecer, o sea, es lo que va a primar. Súper interesante. Mira, hay una pregunta que hace Ivo Tunchel aquí respecto a qué creen ustedes que va a pasar con los empaques con más tecnologías para aumentar shelf life, porque hoy día hay varias tecnologías nuevas que apuntan a ese sentido, digamos. ¿Cree que es una oportunidad para este tipo de empaques? Yo creo que absolutamente sí. Por ejemplo, no sé, las atmósferas modificadas, las bolsas extend, etc. Sí. Yo creo que sin duda sí. Sí. ¿José Antonio? Sí, Manuel, definitivamente. Hoy día, yo te diría, hay dos modelos de negocio que determinan el segmento de grocery, ¿no? El modelo retail, en donde el retail captura un margen muy importante, ¿no? Y el modelo de distribución directa que ha desarrollado, digamos, un Amazon, donde trata de capturar parte de ese margen que se queda el retail. La diferencia entre uno y otro es un tema logístico al final del día, ¿no? Las atmósferas controladas, los gases que inhiben digamos, el proceso de maduración de la fruta, los coating que ayudan a que la fruta respire menos. Hay muchísimas tecnologías afuera. Definitivamente van a ayudar más al modelo de Amazon o el modelo de Click and Collect para poder llegar al consumidor con mejor calidad y a un menor precio, porque esa es la gran, digamos, el gran ruptura que va a haber en la industria, que a través de estas tecnologías se va a poder llegar al consumidor sin tener que pagar este 50 o 100% de margen que el retail normalmente cobra en productos perecibles, ¿no? Y parte de ese 50-100% que cobra el retail en productos perecibles está dado por el nivel de desperdicio que se genera en el supply chain del retail, que es eficiente, pero no sería tan eficiente como el otro modelo si es que las atmósferas y los coating funcionan para poder preservar la vida del producto. Estas tecnologías para mí van para arriba siempre y cuando pues logren el objetivo, ¿no? Indudable, por supuesto. Bueno. Oye, estamos, digamos, en la parte más productiva de esta industria, o tener una idea de ustedes de cuál es el impacto en la parte de producción de las medidas de control del COVID, como la distancia social, como también el miedo a transportarse y por lo tanto tener menos disponibilidad de mano de obra. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha impactado esto en los costos? ¿Hemos logrado traspasar este incremento de costos a precio o esto ha jugado contra los márgenes? ¿Qué es lo que está pasando con la parte productiva y el impacto que tiene COVID en todo esto? ¿Quién quiere partir? José Antonio, ¿quieres partir tú? Bueno. Ustedes son los mayores productores de Perú, así que me imagino que tienes una buena visión de eso, ¿no? El mayor, sí. Bueno, sí, nosotros ahorita tenemos un gran reto, que es pasar digamos, de los 5.000 empleados que estamos manejando actualmente, que estamos saliendo de la temporada baja y subiendo a la temporada alta, donde estamos arriba de los 20.000 empleados, ¿no? Ese reto en medio del COVID implica, pues, mecanismos de control y de protección para la gente que están, de alguna manera, trabajando con nosotros, donde nuestro objetivo es que estén más seguros en nuestra casa o en nuestra empresa que en su casa, ¿no? Porque en nuestra empresa, pues, hay los guantes, hay el alcohol, hay el distanciamiento, hay el transporte que nosotros proporcionamos a los trabajadores con el distanciamiento respectivo. Entonces, creemos que estamos creando un ambiente que es más seguro incluso que quedarse en su casa.
Sin embargo, hay que estar claros de una cosa. Restricciones, mayores restricciones significa un supply chain que es más lento, ¿no? Un supply chain que es más lento significa quitarle capacidad al supply chain. Quitarle capacidad al supply chain implica temas de inventarios, más costos y de alguna manera contratar capacidad adicional. Hay más costos. Esta crisis nos está trayendo más costos que de alguna manera vamos a ver si se pueden transferir. No podemos decir en ese momento que se van a transferir, si se pueden transferir al mercado o no. Yo estoy consciente... Oye, pero perdón que sí. te interrumpa, es que hay un tema que quiero poner respecto a lo que acabas de decir. Indudable que el supply chain se ha visto afectado, no hay ninguna duda. Nos ha pasado también con el tema logístico, que me gustaría si tuviéramos la posibilidad de analizarlo también. Pero aquí también está la posibilidad muy cierta de introducir nuevas tecnologías que den mayor visibilidad o en tiempo real a lo que es el supply chain y que pueden mejorar ciertamente mucho la gestión. ¿Cómo lo ves tú eso ocurriendo en corto plazo? En el corto plazo todavía es un poco difícil. Definitivamente esto ha disparado una serie de inversiones en tecnología para poder lograr ahorros. Yo creo que eso lo vamos a capturar el siguiente año y probablemente a partir del año 2022 se va a materializar claramente. Hoy día estamos invirtiendo en tratar de capturar e implementar esas tecnologías porque definitivamente necesitamos tener un supply chain que recupere velocidad y que a la vez lo pueda hacer de una manera más eficiente, generando ahorros en costos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy importante donde estamos repensando la forma como hacíamos las cosas. Y en la agricultura es una de las industrias que no ha sido tocada por tecnología y hoy día estamos abriéndole la puerta a la tecnología para ver, oye, contamos fruta a mano, ¿por qué no la contamos con drones? Oye, estamos midiendo la irrigación de la fruta de esta forma, ¿por qué no lo hacemos de forma de imágenes? O sea, hay una serie de cosas que se han disparado por estas limitaciones que yo creo al final del día van a traer ahorros. Perfecto. Mira, Valesca, yo no sé, tenemos unos minutos más todavía, creo, ¿no? Sí, Manuel. Un minuto más para algunas preguntas de chat. Okay, hay muchas preguntas y sé que está manejando a todos. Sí. Y hay muchos temas. Yo me gustaría entrar muy brevemente y preguntarle a Freddy Freddy tiene una operación muy grande en toda Latinoamérica y entrar brevemente a hacer una revisión del tema de la logística, Freddy. Perfecto. Indudable que la reducción de volúmenes en el comercio ha tenido un impacto en la distribución, en la parte marítima y las compañías marítimas han disminuido sus tránsitos, han disminuido sus líneas, han cortado, han ampliado plazos de entrega y esto ha tenido un correlato indudablemente en la capacidad de distribución. Y también creo yo, en la parte de los fletes, digamos, en el costo de los fletes, que es una parte importante del costo de nuestro producto. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo lo vemos saliendo a la nueva normalidad, esta situación tan compleja? Sí, bueno, mira, parto un poquito por lo que hemos tenido que experimentar. La verdad es que a nivel latinoamericano no ha habido un gran quebranto, pues, ¿verdad? Sí, a lo mejor algunos atrasos, pero también muchos de los países a donde exportamos también son exportadores de frescos per se, ¿verdad? Voy a poner el caso de un Colombia, un Ecuador, un Costa Rica. Entonces, las líneas navieras no solo tienen que llevar fruta o productos frescos, sino también tienen que ir a recoger productos frescos. Entonces, a nivel latinoamericano no hemos tenido graves afectaciones. Donde sí de repente se arma un cuello de botella es, por ejemplo, donde hay que hacer transbordos o donde hay que esperar así, sí, algún transbordo, Panamá, por ejemplo, ¿verdad? Que llegan los barcos feeder y de ahí despachan para otros lados. Ahí es donde se ha notado el tipo de afectación. Pero en general, en LATAM no se ha visto una grave crisis por el tema de fletes. No, sí es cierto lo que comentas, las líneas han cancelado rutas, han parado servicios, porque lo que llena los buques principalmente es la carga seca, no necesariamente
la carga refrigerada, y ahí es donde pues han tenido ellos que privilegiar sus rutas y volverse eficientes, ¿no? Correcto. Bueno, muy interesante. ¿Crees que eso vaya a tener un impacto en el valor de los fletes? Pues mira, Pensemos la también verdad en es el que al valor del final, petróleo, ¿no? claro, claro. La verdad es que al final de cuentas, pues todo se impacta por la oferta y la demanda. De repente, tienes fletes que son bastante atractivos. ¿Por qué? Porque pues hay que poner contenedores en algún puerto o sacar contenedores de algún puerto, y Claro. ahí, o sea, no necesariamente es por un tema de distancia o de tiempo, ¿verdad? Es por un tema de, pues más de conveniencia logística. Hay fletes que seguro te los vende alguna línea al valor marginal, ¿no? Pero es más, diría yo, un tema de oferta y demanda. Pienso que pues cuando volvamos a la nueva normalidad, va a estar bastante estable como ha venido. La industria Correcto. naviera ha venido sufriendo hace años también. Oye, Valesca, nada más me voy a hacer la última pregunta. Por favor, la última, ok. Sí, vamos a pasarnos unos poquitos minutos nada más. Creo que es en virtud y en valor de la propuesta de todos, para que puedas tú hacer el cierre. Y me refiero, y es una pregunta que la habíamos conversado también con el panel, cuando ocurren estas situaciones de impacto económico, hay ciertos productos, habíamos dicho, que se afectan, como los productos de más alto precio, lo vimos en el caso de la cereza, como estábamos hablando con Freddy. Pero también hay un área, un tipo de producto, como es el caso de los productos orgánicos, que han vivido un incremento significativo en los últimos años, dada su condición de mayor, digamos, sanidad. Pero que también rápidamente cuando viene el impacto económico, estos se afectan. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué ha pasado y cuál será el impacto, digamos, hacia adelante? En eso, Antonio, ¿quieres contarnos la realidad brasilera? Sí, bueno, el consumo de orgánico en Brasil viene creciendo a 2 dígitos hace algunos años. Tenemos un gran mercado y el consumo de orgánico aún es muy bajo en Brasil. En este momento, ¿qué pasó? El consumo de orgánico sigue creciendo más o menos entre 15 a 20% en valores de venta, pero con también un cambio de comportamiento. O sea, el consumidor de orgánico está buscando los productos más básicos y los productos más caros o más especiales, eso hubo una retracción de más o menos 50%. Pero es una industria que en Brasil hay un gran campo de crecimiento, pero como el comportamiento del consumidor con relación a los otros productos orgánicos sigue la misma línea. Pero hay una gran oportunidad mirando el futuro en Brasil, ¿no? Correcto. José Antonio, ¿quieres agregar algo respecto a los orgánicos? No, tienes que activar tu micrófono, por favor. Perdón, siento que es una tendencia que va a continuar y que si básicamente tenemos un bache en la economía, todo el mundo está entre año y medio, 2 años máximo que ven este bache, de repente hay un pequeño golpe, pero de ahí para adelante yo creo que sigue creciendo, ¿no? De acuerdo. No tengo duda. O sea, es un lomo de toro, como se decimos aquí en Chile. Valesca, tengo un montón de preguntas que me han quedado en el tintero, pero yo sé que Sí, tenemos que muchas cerrar. gracias. No, gracias En a realidad ti. somos respetuosos de los tiempos, pero te quiero Sí, pedir una cosa. claro. Es posible que, porque estoy viendo aquí un montón de preguntas súper interesantes que han quedado en el chat, ¿es posible rescatar estas preguntas y que nosotros las procesemos y las veamos después para mandarlas después al grupo como respuesta? Sí, sin embargo, tenemos las preguntas que se publicaron en el chat y haremos un seguimiento con nuestros invitados para asegurarnos de que obtengan las respuestas. Lamento que de esa forma que no tenemos tiempo de responder a todas, pero sí podemos tener las preguntas para responder después. Sí. Y bueno, Perfecto. Entonces, llego hasta aquí. Le quiero agradecer mucho a los panelistas, a John, a José Antonio, a Antonio Carlos y a Freddy por sus interesantes opiniones.
Y agradezco a todos a los oyentes, espero que haya sido interés. Y Valesca, te cedo entonces, te paso la palabra. Sí, gracias Manuel, gracias a nuestros oradores por tomarse el tiempo de compartir sus ideas con nosotros hoy. Ha sido muy, muy rico y vamos ahora a juntar las preguntas del chat para enviar a todos y intentar responder a todos ustedes. Antes de cerrar la sesión, me gustaría compartir con ustedes algunos recursos que PMA desarrolló recientemente para ayudar a nuestros miembros a enfrentar los desafíos provocados por la pandemia del COVID-19. Como por ejemplo, investigaciones sobre los sentimientos de los consumidores en Brasil, en China, en el Reino Unido y los Estados Unidos, que están disponibles en el español y en portugués. También hay una serie de documentos llamados Member Help Members, o miembros ayudan miembros, con sugerencias para superar los retos creados por el COVID. Por ejemplo, nuestros miembros expertos les dan sugerencias para herramientas de datos y asesoramiento de pronósticos, consejos de sostenibilidad, consejos para conseguir frutas, vegetales y flores frescos en los carros en líneas de los consumidores, y también asesoramiento sobre la comercialización de frutas y vegetales desde la crisis hasta la recuperación. Y también una herramienta de autocomprobación para productores, empacadores y manipuladores para prevenir y proteger contra la propagación de COVID. Finalmente, espero que ustedes puedan unirse con nosotros para los próximos webinars, PMA Talks. Por ejemplo, el próximo en Chile, en martes 9 de junio a las 9, tiempo de Santiago. El PMA Talks México, en jueves 18 de junio a las 11, tiempo de la Ciudad de México. Y en Brasil, PMA Talks, en 23 de junio a las 4 de la tarde, tiempo de São Paulo. Como siempre, los miembros de PMA tienen acceso exclusivo a muchos de esos recursos. Y si tienen preguntas o quieren saber más sobre la membresía de PMA, por favor, no duden en comunicarse con nosotros, mis colegas de Chile, en México, Andrés y Rubén. Yo estoy en Brasil, y también a todo el personal de PMA. Muchas gracias a Paula, Nancy y a todo el equipo de PMA. Así, en el próximo día Valesca, o dos... perdón, Sí, Valesca. sí. No, Claro. te decía, es que si puedes avisar, esto va a quedar, están preguntando aquí si va a quedar grabado para poder escucharla nuevamente, a ver si lo puedes aclarar esto para el público. Claro, claro. En el próximo día o dos enviaremos un resumen y una grabación de la sesión de hoy. Entonces van a poder rever y enviar para los otros que no han podido participar. Y claro, si tiene preguntas o necesita ayuda durante esos tiempos difíciles, no dude en comunicarse con el personal de PMA. Estamos aquí definitivamente para ayudar. Más una vez, muchas gracias. Gracias a todos los expertistas, a Manuel y a todos los que están participando hoy de muchas partes de Brasil, de Chile, de México, Estados Unidos y del mundo. La PMA es global y esto es un muy rico momento de compartir informaciones con todos. Así, me despido y deseando para que cuídense y disfruten el resto de su día. Muchas gracias, muito obrigada, muito obrigada. Gracias, Valesca. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.